Los últimos años, sobre todo en las últimas campañas políticas, hemos visto que se ha dejado de imprimir el programa de gobierno de los candidatos presidenciales. Y aunque mucha gente considera que es una falla, a veces lo hacen ya al terminar la campaña para decir, bueno, yo tenía mi programa de gobierno. Realmente no se juega mucho con eso por diferentes causas. La primera es que compromete. Que hay un compromiso. Lo segundo es que hay casi la plena seguridad de que no se va a cumplir, porque los recursos, usted no puede hacer un programa de gobierno o un presupuesto sin saber cuáles van a ser sus ingresos. Pero podrían hacer un programa mínimo. Hay un programa mínimo, pero yo te voy a poner, por ejemplo, el caso del endeudamiento, que todo el mundo está hablando. Tú no puedes hacer un programa sin endeudamiento o con limitación, porque hay una cantidad de deuda que hay que reengancharla y se reenganchan con endeudamiento. La mayoría de los endeudamientos de este gobierno ha sido reenganche. Y para el público de la revista, es como cuando usted coge una tarjeta de otro banco, va y paga. Le saca el dinero a la tarjeta para pagar la deuda. El único que podía hacerlo sin ambaje era Balaguer. Bueno, Balaguer porque tenía deuda. Pero sirvió de argumento para sacarlo del poder. Pero llegó, sí, porque aquí teníamos una capacidad de endeudamiento mayor. ¿Cuál? La que no ha parado. Pero bien, doctor, eso ha hecho. Si hacen los programas de gobierno, lo que usted decía, una cosa es, se plantea que se puede hacer esto, pero cuando se llega arriba se empiezan a descubrir cosas que no se sabían y dice, ay, no se puede. Carlos, hay también otro elemento, y es el elemento de que a veces decir un programa de gobierno, explicarlo y publicarlo, trae a veces algunos conflictos de interés. Si tú pones ahora mismo el programa de gobierno de Danilo en el área energético, hay un problema. Ahora, eso no quiere decir que él no tenga su programa de gobierno, y de eso es que vamos a hablar con el invitado. Un programa de gobierno, política migratoria, política de endeudamiento, política presupuestaria, política de endeudamiento, política monetaria, es decir, nosotros vamos a devaluar o vamos a tratar de mantener a la fuerza una tasa de cambio. Todo eso, política frente a Venezuela, cómo nos vamos a manejar con nuestros aliados que son Estados Unidos y la Unión Europea cuando tienen diferencias con países que nos ayudan como Venezuela. Todo eso hay que aclararlo. Ahora, el tema es que Danilo Medina sí tiene un programa de gobierno en su cabeza y sí tiene dos vertientes que dijimos la semana pasada para ejecutarla. Una, respetar su partido. Pina Toribio, la vice, Tati Guzmán, Bautas Rojas, Temístocles Montaz, Francisco Javier, Jaime David Fernández Mirabal, Alejandrina Germán, Ligia Amada Melo y Héctor Valdés. Esas son gente que quizás no se reunieron con el presidente siendo candidato para que él le transmita su programa de gobierno. Dice, vamos a hacer un gobierno para 4 años en el que las bases son las siguientes. Primero, yo no quiero que mi gobierno sea un gobierno que le sirva a un grupo de gente para enriquecerse. A mí no me importa lo que hizo el otro, pero Danilo Medina no está en su programa que ahí salieran personas para enriquecerse. Van a vivir de sus ingresos que son buenos. Nosotros nos vamos a planear para 4 años, no para 8 ni para... Que ocurra lo otro es otra cosa. Entonces él tenía y tiene un equipo paralelo con el que tiene trabajando desde el 2008. Entonces ese es el problema, y no se pone en un papel todo lo que se planeó en esa campaña. ¿De qué estamos hablando? Señores, la mayoría de las cosas que está ejecutando Danilo no estaba en su programa tampoco. Le llegó el programa migratorio.
con muchísimos fallos. El problema eléctrico, cuando se encontró que tenía que hacer 2 plantas urgentes. Que eso no obedece al programa de... Pero, ¿quiénes son la gente que trabajó con Danilo y que sí conocen el programa? Danilo Medina, José Ramón Peralta, Montalvo, Gonzalo Castillo, que fíjate que lo mandaron a callar con la reelección. Rubén Bichara, González Cuadra, Singer, que aunque no está en el gobierno, fue de la gente que apoyó ese candidato. Rodríguez Marchena, que se fue con él del poder, los Baret, sobre todo Carlito, Amarante Baret, Olgo Fernández, Simón Lizardo, que independientemente de que fue contralor de Danilo, de Leonel, siempre fue de ese equipo. El actual canciller, el de la UISOE, Pimentel, Guarocuya, el de Impuesto Interno y el de la aduana. Hay algunos, como el caso del canciller y la persona con el que vamos a hablar, que aunque no eran figuras muy conocidas, estuvieron en el equipo. Tenemos a Luis Henry. Luis Henry es más conocido porque lleva el nombre de uno de los hacedores del sindicalismo libre en República Dominicana, que es Luis Henry Molina, junto con otros sindicalistas que siempre estuvieron en ese proceso de transición político. Le damos la bienvenida a Luis Henry y queremos hablar de eso. Luis, ¿era que no existía un programa de gobierno o que solamente ustedes, los mozos de escuadra, como yo le digo, que por cierto quiero decirle que hay gente en el gobierno que cree que eso es despectivo? Mozo de escuadra es la única autoridad que queda en España creíble. Y que persiguen a los corruptos. ¿Había un programa de gobierno? Muy buenos días. Sí había un programa de gobierno y sí se construyeron equipos de trabajo. Me acuerdo que 3 años antes se constituyeron los equipos de trabajo. Esto se hizo en una reunión en la que participó el presidente Danilo Medina. En aquel momento ni siquiera había anunciado su candidatura. Y en esa reunión estuvo un equipo muy reducido de personas y se constituyeron los equipos de trabajo. Posterior a eso se establecieron 4 equipos de trabajo para distintos temas y estos 4 equipos de trabajo fueron coordinados por personas que a su vez constituyeron otros equipos de trabajo. A mí me tocó trabajar en el equipo de trabajo, yo era el coordinador del equipo de trabajo de todo lo que tenía que ver con el tema institucional. Y ese equipo de trabajo a su vez tenía cerca de 10 o 12 equipos de trabajo, de subequipos de trabajo, entre los cuales estaban muchas de las personas que usted mencionó. Y esos equipos empezaron a constituir, dirigidos, todos estos equipos estaban coordinados por Gustavo Montalvo, el actual ministro de la Presidencia, y se trabajaron unos documentos bases del plan de gobierno. Posteriormente... Es decir, no era solamente consecución de poder, sino que existían puntos específicos para ejecutar en caso de triunfo. Sí. En todo momento se estructuró un plan de gobierno muy de la línea de las metas que se tenían en claro. Y de hecho el discurso que el presidente Danilo Medina salía con 4 puntos básicos que la ciudadanía conocía, que era todo este tema de dinamizar la economía en la República Dominicana y por supuesto utilizando todo este tema del 4%, utilizando todo este tema de las pymes, las MIPYME. Lo que nunca se había hecho. Lo que nunca se había hecho, todo esto salió de ahí. Y esto después en un acto público, casi al final de la campaña, se hizo en un hotel del país, se lanzó este plan de gobierno y fuimos todos los que estábamos coordinados, más todos los equipos de trabajo, nos sentamos arriba y se presentó esto al país. Y por supuesto, como usted muy bien dice, hay temas que no estaban contemplados de la manera que están contemplados ahora porque la coyuntura así lo determinó. Sí habíamos definido, por ejemplo, el tema migratorio, pero lo habíamos definido en cumplimiento de la ley. La ley establecía que la Ley General de Migración que se tenía que tener un plan de regularización de migrantes. ¿Qué cosa lo sacó de agenda, Luis Henry?
Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional no estaba en agenda para nosotros. Eso fue algo que a nosotros nos sacó de agenda y generó la necesidad de acelerar procesos que pudieron haberse trabajado con más tiempo. ¿Las visitas sorpresa estaban ahí? Sí, las visitas no era algo que se anunciaba, pero sí en las conversaciones, uno ahora mirando hacia atrás, como dicen, me acuerdo que teníamos conversaciones con el precandidato Danilo Medina, y él decía, hay problemas de las comunidades que se solucionan fácil, una bomba de agua, un crédito pequeño. Por supuesto, no hablaba de visita sorpresa, eso era algo que él tenía en su interior, pero sí era visible. Pero hablaba del Banco de los Pobres. Hablaba del Banco de los Pobres, eso era para él, era muy importante. ¿Y cómo uno diferencia lo que es demagogia y populismo de realmente llegar a un sector en que nadie llegaba y que nadie le tomaba en cuenta? Porque como eso no produce dinero al funcionario, el presidente se ocupó personalmente de hacerlo. ¿Tú no ves componente populista en eso? No, yo veo un componente de preocuparse por la cotidianidad de la gente. Yo creo que la gran diferencia, y esto es importante marcarlo. ¿Y se le cumple a esa gente, Luis Henry? Se le cumple a esa gente. De hecho, usted entra a la página web de la Presidencia de la República y las visitas sorpresas están ahí introducidas e indica cuáles proyectos se han ido cumpliendo. Y esas visitas sorpresas no rompen el presupuesto, ya que no están en presupuesto. Esas visitas sorpresas lo que hacen es canalizar recursos que están en las instituciones. Que ya están. Ya están en las instituciones, pero que permiten focalizar. ¿El 4% se lo impusieron o ustedes lo previeron? No. El presidente siempre estuvo de acuerdo con el tema del 4%. De acuerdo, pero la sociedad civil presionó mucho. Pero es parte de lo que escuchaba el presidente a las personas. El presidente escuchaba a la sociedad y fue una posición en un momento dado, habían diferencias incluso dentro del partido, de personas que entendían que no era viable el 4% y el presidente dijo que siempre lo iba a cumplir. Ahora, la forma de cumplirlo fue la innovación, porque el presidente ha dinamizado distintos sectores con el 4%, incluyendo esto para el servicio de la educación, pero ha dinamizado las MIPYMES, las pymes. Fíjense, usted por ejemplo habla hoy con los zapateros, con los que producen zapatos, y ese sector se ha renovado totalmente. Usted habla con la gente de la aguja, con el tema de los uniformes, eso se ha renovado totalmente. El desayuno y el almuerzo escolar ha obligado realmente a una producción de las pequeñas y las medianas empresas, pero además ha dinamizado en las comunidades. El tema de los sorteos, la cantidad de ingenieros que en su vida entera pensaron ganarse una obra, y no sabemos de qué partido son, porque son sorteos. La cantidad de ferreterías que se han dinamizado en los pueblos con estos temas de las construcciones de las escuelas. Entonces, evidentemente que el presidente siempre habló de la interconexión que había entre el 4% y las distintas iniciativas que tenía para las pymes y la MIPYME. En esa confección del programa de gobierno de Danilo Medina, se tomó en cuenta desde un principio que había que hacer lo que se pudiera con lo que había, es decir, se previó la escasez de recursos como un elemento que podría impedir hacer muchas cosas. Yo pienso que fue realmente sincero el presidente cuando llegó al gobierno, dijo que había encontrado una situación muy difícil. Y esto obligó a que evidentemente tuviéramos que hacer reajustes que no estaban contemplados. Bien, Luis Henry, uno cuando ve la agenda, Luis Henry Molina, viceministro de la Presidencia, ¿cuáles son los temas que el público quiere saber, que se habla por lo bajo y que quizá Luis Henry tenga el valor de tratarlo? Y hay dos. Uno es justamente la que acaba de expresar cuando dice que se hizo lo posible con el presupuesto, pero se sabía que ustedes llegaron a pagar facturas, pero no lo pueden decir porque es su mismo partido. Es decir, ustedes tienen un alto porcentaje del presupuesto que es para pagar compromisos internacionales y nacionales. El otro tema es el tema de ese sector, del origen de ese sector, un sector muy vigilado, no por la oposición, sino por su propio partido, que no se siente cómodo con las iniciativas que ha tomado el Ministerio Público para perseguir a las figuras más importantes del PLD, el tesorero del partido y el secretario de organización del partido. A principio se pensaba que la mano
que estaba detrás de eso salía de Palacio. Después de la semana pasada, en que vimos los hombres de empresas o las mujeres de empresas y el embajador de Estados Unidos en la Procuraduría, el país respiró porque se dio cuenta que eso no salía de ustedes. Pregunta, ¿hasta dónde puede un gobierno con el brazo político en el Ministerio Público detener un proceso de esa envergadura? Fíjese, desde el principio el presidente Danilo Medina, cuando le hacían estas preguntas cuando era candidato presidencial, él decía, yo voy a dejar que la justicia actúe y voy a respetar la independencia del Ministerio Público. Si bien es cierto que el Procurador General de la República lo nombra el presidente de la República, no menos cierto es que es un ser humano, un dirigente del partido, pero es una persona que tiene sus propios criterios y actúa en función de sus propios criterios. Quien conoce a Francisco Domínguez Brito se da cuenta que él no actúa de manera de recibir una orden, no, él actúa en función de lo que él cree y está convencido. Y técnicamente esto es muy sencillo. Hay un tercer imparcial que es el juez. Y el juez, ante el juez, se lleva a una persona, la lleva el Ministerio Público, donde trata de romper la presunción de inocencia. Si esa persona es inocente, listo, ya esa persona no tiene ningún tipo de problema. Si esa persona se ve indicios de culpabilidad, esa persona pasa a ser de un presunto imputado, pasa a ser un imputado. Y ese imputado tiene que defenderse ante los tribunales, pero el Ministerio Público tiene que aportar técnicamente las pruebas que sustentan esa acusación. Y ese imputado va a tener una defensa técnica que lo va a poder ayudar en el proceso. Si en el proceso esa persona sale que no se encuentran, que son sustentables las pruebas que se presentan para su imputación, y esa persona es inocente, listo. Si esa persona es culpable, sea quien sea, tiene que responder ante la justicia. Eso es el Estado de Derecho en la República Dominicana. Y el presidente Danilo Medina respeta el Estado de Derecho. No es el Poder Ejecutivo que está juzgando la culpabilidad o no de una persona. Le corresponde a los tribunales de la República hacerlo. Bien, Luis Henry, todo el mundo sabe que ese sector que está en Palacio tiene el mismo deseo que tengo yo, que es que continúe el gobierno de Danilo Medina. Pero algunos piensan que es difícil ensamblar un proyecto de reelección por lo que dice la Constitución. Personalmente, como abogado, ¿tú piensas que podemos lograr que Danilo pueda optar por un nuevo periodo en el 16, no en el 20? Yo formo parte de un equipo de gobierno y este equipo de gobierno está trabajando día a día para que lo que le prometimos, eso que estaba en el plan de gobierno, eso se pueda realizar. Cuando las personas empiezan a valorar positivamente, más de un 90% opinan, según la encuesta Penancho, de que este gobierno es bueno o muy bueno. Y cuando la gente empieza a valorar positivamente, uno se siente que está haciendo las cosas como prometimos que íbamos a hacerlas. Sin embargo, no me corresponde a mí decidir qué va a pasar con el futuro. Le corresponde al presidente Danilo Medina. Yo no se lo he preguntado ni él me lo ha dicho. Yo simplemente tengo la orden del presidente de trabajar por lo que estamos haciendo, para que la gente tenga una mejor vida, para que le cumplamos lo que ustedes no quieren tratar temas reeleccionistas. Yo no tengo ningún problema de tratar ningún tema. Simple y llanamente que nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, que es gobernar este país. Hay también el tema de que tú sabes ya, porque tienes edad suficiente para darte cuenta, que a veces lo importante no es la verdad, que debería ser lo más importante. Que podría decir que tengo 47 años y que usted me vio nacer. ¿Verdad? Y ya 47 es suficiente para saber que la percepción en este país es muy importante. Te quiero preguntar, ¿hay una percepción de que enclavado en el Palacio y en el gobierno con poder, hay un sector importante de la sociedad civil, de lo que es la sociedad civil, no lo que debe de ser la sociedad civil, a pesar de que ese sector es además miembro tradicional del PLD, como el caso tuyo y de Montalvo, que nunca han tenido otra militancia que no es PLDista, pero se piensa que es un sector de la sociedad civil que tiene otra agenda dentro de la agenda del presidente. ¿Es así? Se ve que no conocen al presidente Danilo Medina. La agenda que se lleva en el gobierno es la agenda que establece el presidente. Lo que hace el ministro de la presidencia es lo que el presidente diga se haga. Lo que hacemos todo el equipo de gobierno que está es lo que el presidente diga que se haga. No se hace nada
en el Palacio Nacional que el presidente Medina no establezca que deba hacerse. Si alguien tiene claro las líneas políticas y las líneas de acción de este gobierno, es el presidente Danilo Medina. Si alguien se enfoca y le quepa la menor duda a alguien, que vea la presencia pública del presidente y se va a ver cuál es la agenda del gobierno. Todo el que no esté conforme a esa agenda del gobierno no está en el gobierno. Bien, nosotros sabemos que ustedes tienen primero lo que tienen que hacer, y eso no puede ser cambiado por distracciones, es decir, de una persecución política, de llamar al procurador para que meta preso a Félix Bautista. Ustedes no están, realmente a mí me consta que no están en eso, pero también son seres humanos. Y así como en el billar lo más importante no es meter la bola, sino dejarla en buena posición. Si a ti te preguntaras, ¿a quién te gustaría que el país dirigiera el país después que ustedes se fueran? ¿Quién tú dirías? Una persona que elija el Partido de la Liberación Dominicana, el que sea. Un candidato del PLD. Que elija el Partido de la Liberación Dominicana y que el partido lo haga de una manera que garantice la unidad interna del partido y garantice el triunfo del partido. Una persona que todos podamos salir a hablar, a defender, porque es el candidato idóneo que el pueblo quiere. ¿Hay posibilidad de que Leonel pueda decir en el futuro, el Estado me venció? Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha demostrado la madurez política para poder enfrentar las situaciones internas que requiere la coyuntura. No somos ningunos tontos, no estamos aquí jugando a la Virgen de la Caridad. Evidentemente hay unas situaciones de intereses, hay situaciones de políticas internas, pero cuando llegue el momento, yo creo que el partido se va a unificar alrededor de una figura que el mismo partido elija, y esa figura vamos a salir todos a luchar para que pueda estar en el gobierno. Tú has sido testigo de excepción de algo que se dice también, de que el presidente Medina, cuando conversaba con ustedes, les decía: el que quiere colaborar con este programa, que trabaje conmigo. El que quiera hacer negocios, que salga afuera a hacer negocios. Yo no quiero gente en las dos posiciones, haciendo negocios y funcionario del gobierno. ¿Eso es cierto? Yo nunca escuché al presidente Medina decir otra cosa que no fuera: lo que estamos prometiéndole a este país se lo vamos a cumplir, y para eso vamos a trabajar. Y el que quiera trabajar para que esto se logre, está en este proyecto. Nunca pensó en perseguir a nadie, nunca pensó en plantear situaciones de diferencia entre uno y otro. Planteó que este país necesitaba la unidad. Primero se enfocó en ganar la elección interna. Me acuerdo como ahora, si alguien tenía muy claro de que tenía que enfocarse en ganar la elección interna y que tenía que unificar el partido alrededor de esa ganancia de la elección interna del presidente Medina. Después se enfocó en ganar las elecciones. Ahora se está enfocando en gobernar. Quien quiera conocer al presidente Medina tiene que entender que es una persona que se enfoca en lo que tiene que hacer. Bien, para nosotros terminar, Luis Henry, hay obstáculos naturales que hay que vencer en el ejercicio del poder. Y ustedes tienen 2 puntos en agenda que parece que le van a resultar un poquitito difícil tomar la decisión. Es el presidente, pero el presidente tiene equipo y tú eres viceministro de la presidencia. Miranda y el fallo del Comité de los Derechos Humanos. Esos 2 temas, ¿son obstáculos o no los preocupan a ustedes? Son una oportunidad para que la institucionalidad se fortalezca en la República Dominicana. Son una oportunidad de demostrar que se está actuando conformidad a un Estado social y democrático de derecho. Y son una respuesta a necesidades de la sociedad en un momento dado. En el caso de Miranda, nosotros no queremos que se explote la Loma de Miranda indiscriminadamente. No queremos que la Loma Miranda sea explotada de una manera que no sea de conformidad a lo que establece la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de explotación a este tipo de recursos naturales. Si no se cumple con esto, no hay posibilidad de hacerlo. Y en segundo lugar, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido muy claro el presidente Danilo Medina. Es materialmente imposible cumplir lo que se ha extralimitado en hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no nos salimos del sistema interamericano de derechos humanos. Esa es otra discusión. Bien, los 2 pactos que quedan, el energético y el laboral, ¿cuál es tu opinión
de los que deben participar, porque yo veo que la oposición no está en la discusión de ningún pacto. Deberían los partidos políticos de oposición opinar. Son 3 pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. El primer pacto fue el pacto educativo. Este pacto educativo ya está realizado en la República Dominicana. Se está trabajando en él con todo lo que parece un proceso de este tipo, con sus aciertos y desaciertos. El segundo pacto es el pacto eléctrico, que se está iniciando el proceso, donde va a haber un proceso de consulta a todos los sectores de la sociedad. Y el tercer pacto es el pacto fiscal. Con lo que se está haciendo con el Código de Trabajo es simplemente un diálogo tripartito para revisar el Código de Trabajo esencialmente en aquellos puntos en que las partes quieren que se revise. Y el presidente ha sido muy claro: si no hay consenso, no hay reforma; si hay consenso, hay reforma. Bien, vamos a darle las gracias a Luis Henry y vamos a pedirle que nos mantenga al día de todas esas cosas, porque, como decíamos, es un privilegio tener a alguien del equipo del presidente, pero parece que el presidente tiene también su propia agenda que es difícil leer. Luis Henry, gracias por estar aquí y te deseamos mucho éxito.